¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te explicaremos cómo se lee o interpreta un plano de losas. En este caso nos enfocaremos en una losa de concreto aligerada. Conoceremos algunos conceptos básicos como qué son bastones, columpios, cuál es el aligerante, qué son las nervaduras, qué son las vigas de temperatura, qué son las vigas de carga y en general aprenderemos a leer la información que nos da el ingeniero calculista a través de los planos. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. En este caso nos enfocaremos en una losa de concreto aligerada. Su ventaja sobre las losas sólidas es que es más ligera, por lo cual soporta claros mayores entre columnas. Comenzaremos por entender los conceptos más básicos. La losa se compone de los siguientes elementos: aligerantes, el cual puede ser barrobloc, casetones de poliestireno, que también se conoce como hielo seco en algunas regiones, la bovedilla, aunque es necesario aclarar que este es otro sistema prefabricado, y también se pueden utilizar casetones reutilizables, generalmente hechos de fibra de vidrio, aunque generalmente estos se utilizan cuando el peralte de la losa ya es mayor. Su principal función, tanto de este como del resto de los aligerantes, es quitarle peso a la losa al ser un material más ligero, o en el caso de los casetones reutilizables, estos se retiran y queda el hueco expuesto. Viendo el detalle en esta fotografía, vamos a identificar cada uno de los elementos. Las vigas o nervaduras de carga, también conocidas en algunos lugares como calles. Su función, como su nombre lo indica, es cargar el peso de la losa transmitiéndola directamente hacia los muros cargadores. Generalmente estas nervaduras se colocan en el sentido más corto. En el dibujo serían estas. Aunque también pueden estar en ambos sentidos, dependiendo del diseño de la losa y cómo esté cargando. El siguiente elemento son las vigas o nervaduras de temperatura. Son elementos un poco más angostos que llevan un refuerzo más ligero y su función es absorber los movimientos propios de dilatación o contracción. Viéndola en el dibujo, esta que corre en el sentido largo sería la viga o nervadura de temperatura. Otro de los elementos son las vigas de carga y su función es cargar la losa en partes donde no se tiene abajo un muro. Por ejemplo, en este caso, que no tenemos ningún muro, solamente estamos apoyando sobre las columnas. La viga de carga sería esta. En este caso, las nervaduras de carga transmiten el peso directamente a la viga y la viga se encarga de transmitirlo directamente a las columnas. Aquí podemos ver otro dibujo en el que podemos ver cuáles son los paquetes de aligerante, que sería todo este cuadro, la nervadura de carga, que generalmente está en el lado corto, y la viga de temperatura, que generalmente va por el lado largo. Los paquetes de aligerante son de 2 barrobloc o 60 centímetros, como los vemos aquí. No deberíamos de exceder de esta distancia de 60 centímetros, porque es un error muy común en la obra poner hasta 3 aligerantes y esto ya no nos genera la resistencia necesaria. Ya vamos a pasar a interpretar el plano de losa, pero antes tenemos que conocer estos conceptos para que podamos entender de lo que estamos hablando. Existen 3 tipos de armado. Los bastones,
que son tramos que se colocan como refuerzo adicional en las losas, y son varillas que solamente se colocan en ciertas secciones, según lo indique el ingeniero calculista, como en este caso. Estos serían bastones, es decir, están interrumpidos. El siguiente tipo de refuerzo son los columpios, que son varillas dobladas a 45 grados que también sirven como refuerzo y se colocan según las especificaciones del cálculo estructural. Y el último tipo de disposición del armado es la varilla corrida, que en realidad no hay mucho que explicar. Son varillas que están tendidas a todo lo largo de una viga o nervadura sin interrupciones ni dobleces. Habiendo entendido esto, pasamos al plano de losas. Comencemos por entender el proyecto arquitectónico. Aquí tenemos un área de cochera, un cuarto de servicio y un baño. Lógicamente, al ser una zona de cochera, toda esta área no voy a poder tener un muro cargador porque es el acceso vehicular. Entonces, si podemos ver aquí en el dibujo, voy a soportar 2 niveles adicionales sobre esta losa y no voy a poder poner alguna columna de refuerzo. Por lo tanto, voy a tener que colocar aquí una viga para que me ayude a soportar las cargas. Es por eso que ustedes van a notar cuando veamos los armados que esta viga está demasiado reforzada. Muy bien. Aquí por facilidad rellené los muros en color negro. Estos son los muros con los que cuento. Aquí, como ya les había comentado, tendré que proponer una viga para poder soportar la losa. La losa, muy importante, siempre se debe de cargar en el lado corto. Por lo tanto, nuestra losa tendrá que apoyarse en este muro y en esta viga. Como aquí tenemos un claro de cochera de 860, sería muy complicado cargar la losa en este sentido, porque sería muy largo. Me obligaría a hacer una losa demasiado aperaltada, demasiado alta. Entonces, siempre vamos a cargar la losa en el lado corto. Otro punto que hay que tener en cuenta es que aquí voy a tener mi viga, pero aquí tengo un volado. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el plano. Muy bien, entonces, aquí yo tendría que colocar una viga ya que no tengo muro. Dicha viga se apoyaría sobre columnas que irían dentro de estos muros. Las nervaduras de carga, ya lo habíamos visto antes, van en el lado corto. Mis nervaduras de carga, por ende, serían estas. Y mis nervaduras de temperatura apoyan en el lado largo. Por lo tanto, mis nervaduras de temperatura correrían en este sentido. Y aproximadamente aquí iría otra. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo se debe de apoyar la losa, vamos a pasar al plano estructural. Muy bien, este es mi plano estructural de losa. Como ya les había comentado en videos anteriores, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un plano es revisar las notas para ver si hay algo importante que tengamos que considerar. Nos acercamos aquí a las notas, vamos a ver si hay alguna importante, acotaciones en centímetros, no tomar medidas a escala. Nos indica la resistencia del concreto, nos está proponiendo una resistencia de 200 kilos por centímetro cuadrado. Nos está indicando que el acero de refuerzo o la varilla será de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y nos da notas generales. Realmente esto no nos afecta al proyecto. Ok, checamos notas. Ya que checamos notas y vemos que no hay nada que nos afecte en el proyecto,
Entonces vamos a pasar al detalle de corte. Vamos a ubicarlo. El detalle de corte o sección de losa siempre tiene que aparecer en el plano porque nos da mucha información. Aquí vamos a checar. Nos está indicando que la altura total de la losa será de 20 centímetros, que la altura del aligerante será de 15 centímetros y que tendrá un patín o recubrimiento de 5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que del aligerante hacia arriba tendremos que tener una capa de concreto de 5 centímetros. Otra información que nos brinda es que las varillas de refuerzo de las nervaduras de carga o de temperatura tendrán que estar por lo menos a 3 centímetros despegadas de la base de la losa. Otra información que nos indica es que el aligerante será del tipo barro block con medidas de 20 por 30 por 15 centímetros de altura. Nos indica también el tema del acero y aquí algo muy importante. Nos indica que el área de aligerante será de 60 centímetros y las vigas de carga, que son las que están en el lado corto del aligerante, serán de 15 centímetros de espesor. Entonces aquí ya tenemos mucha información: altura total, altura del aligerante, altura del patín o recubrimiento de concreto, tipo de aligerante y resistencia del acero de refuerzo y el ancho de los paquetes. Muy bien, ya tenemos esta información. Ahora vamos a pasar a la planta arquitectónica o planta de losa. Muy bien, aquí vemos la planta de losa. Como ya habíamos visto en el proyecto, aquí se tendría que proponer una viga por el tema de que aquí no tengo muro. Entonces aquí podemos identificar que aquí tengo una V5. La letra V es la simbología que generalmente se utiliza para las vigas de la losa. ¿Cómo puedo identificar el armado que tendrá esta viga? Aquí tengo alguna otra información importante. Si te fijas, me está diciendo que esta viga tendrá por lo menos que tener 35 centímetros de ancho. Muy bien, vamos a ver cómo está armada esta viga. ¿Cómo la ubico? ¿Cómo sé dónde busco el armado? Muy bien, vamos a buscar en los detalles esta nomenclatura V5. Si te fijas, por acá la encuentro. ¿Qué información me da aquí? Me indica que en la parte superior voy a tener 5 varillas del número 5. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en esta área tendría 1, 2, 3, 4, 5 varillas del número 5. Me indica que en la parte inferior necesito un refuerzo de 6 varillas del número 6, que tendrían que estar en esta área. Serían estas varillas, y me indica que en la parte intermedia, en el nivel superior, tengo que tener 2 varillas del número 4, las cuales estarían a esta altura aproximadamente, y en la parte media del lecho inferior también me está solicitando 2 varillas del número 4, que estarían por aquí. Además, me está dando la instrucción de que voy a necesitar tener estribos del número 3 a cada 20 centímetros, lo cual quiere decir que aquí tendré que tener un estribo o anillo que sujete todas las varillas a cada 20 centímetros. Entonces así es como se interpreta el armado de una viga en este caso. Como puedes ver, es bastante intuitivo: 5 varillas del número 5 en la parte superior, 2 varillas número 4 inmediatamente abajo, 2 varillas del número 4 en el lecho medio y 6 varillas del número 6 en la parte inferior y su anillo. Entonces, como puedes ver, es muy fácil. Ahora aquí tengo más información. Me está indicando
que la sección de esta viga será de 35 centímetros de ancho por 65 centímetros de altura. Otra información que me da es que la altura de la losa será de 20 centímetros y 45 centímetros saldrán por debajo de la losa. Entonces ya de aquí tengo muchas instrucciones que me sirven para interpretar el armado de la losa. Vamos a ver algún otro detalle. Ya vimos cómo se interpreta la viga. Ahora vamos a interpretar lo que son las nervaduras de carga. Como ya te comentamos, las nervaduras de carga van a correr en el sentido corto. Estas serían las nervaduras de carga. En este caso esta es la NC2, nervadura de carga número 2, que serían todas estas iguales. Todas estas son iguales. ¿Qué información me da aquí este plano de losas? Me indican los paquetes de aligerante. Todos estos cuadros significan paquetes de aligerante. Aquí me da una indicación de cómo puedo repartirlos. Todos estos cuadritos significan un aligerante de la medida que ya vimos en la sección. También me indica que la medida del paquete de aligerante será de 60 centímetros por 1,30. Y también me hace la indicación de que el espesor de la nervadura de carga es de 15 centímetros. Entonces ahora vamos a interpretar el armado de esta nervadura de carga número 2. Al igual que como lo hicimos con la viga, vamos a buscar el detalle de la NC2, nervadura de carga número 2. Por acá la encontramos. Aquí nos está indicando que en el lecho inferior tenemos 3 varillas del número 4 más una varilla del número 3. El dibujo nos indica que será una varilla corrida, es decir, sin cortes ni seccionada. Entonces, aquí vamos a tener 3 varillas del número 4 más una varilla del número 3. Aquí algo muy importante. En la parte superior vamos a tener bastones. Como ya lo habíamos visto, los bastones son varillas que van en ciertas secciones. En este caso me está indicando que aquí va a haber 2 varillas del número 4, pero aquí lo interesante es que solamente a 1,40 m de este eje, que sería el eje H, a 1,40 de aquí para acá, solamente en este tramo iría el bastón, es decir, 2 bastones que irían aquí y aquí. Por el lado contrario también tiene bastones, pero si ustedes se fijan, aquí hay un volado. Esta parte es un volado, un voladizo. Y aquí me está indicando que del eje S hacia adentro estará a 1,40 m el bastón y del eje hacia afuera hasta donde termina. Es decir, si lo viéramos aquí en la losa, pasaría de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Estos serían los bastones en la parte superior de la nervadura de carga número 2. Y como aquí no me indica anillos, esta viga no va a llevar ningún tipo de anillo o estribo. Vamos a pasar a ver otra nervadura ya para finalizar este video, que no se haga tan largo. Vamos a analizar la NC1. Acá la vemos, NC1. De igual manera tengo varillas corridas en la parte inferior, 3 varillas del número 4 más una del número 3, entonces aquí tendría 4 varillas. Y en la parte superior del eje hacia adentro de la viga, una varilla del número 4. Si la viéramos por este lado, tendría solo una varilla del número 4. Pero si nos vamos al otro extremo, de este lado, que es del eje P, que aquí viene aquí la indicación de este eje hacia adentro,
1,01 m de bastón, 1,01, y hasta donde termina la viga. Este sería el bastón que me está solicitando aquí, desde aquí hasta acá, con 2 varillas del número 4. En este caso la veríamos así en la sección de la viga. Muy bien. Ya por último vamos a ver lo que son las nervaduras de temperatura. Por acá tenemos otra viga, ya no la vamos a explicar, es el mismo procedimiento que ya vimos con la viga 5, nada más que en este caso es la viga 4, que aquí la ubicamos. Solamente es de buscar, de empatar la simbología, viga 4 con viga 4, NC3 con NC3. Así es como se logran ubicar las vigas y analizar su armado. Ya por último, como les comentaba, vamos a ver algunos pequeños detalles como las T1. La simbología T1 significa temperatura. Viga de temperatura, en este caso tiene 2 simbologías. La maneja como T1 y como T. Vamos a buscar en los cuadros de detalles cómo están armadas estas vigas. Acá las vemos, generalmente son armados tipos. Como podemos ver, la viga de temperatura, que se identifica con la letra T, tiene una sección de 10 centímetros de ancho por 20 centímetros de altura y está armada con una varilla del número 4 corrida en el lecho superior y una varilla del número 4 también corrida en el lecho inferior. En el caso del armado de temperatura identificado como T1, es una viga más ancha de 15 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto, y en este caso me está requiriendo 2 varillas corridas del número 4 en el lecho superior y 2 varillas corridas del número 4 en el lecho inferior. Ok, ya entonces, como les comento, es muy intuitivo. Solamente buscamos en el plano la indicación, nos venimos a buscar el detalle y podemos ver los armados. En este caso, como me indica que es una varilla del número 4, sería una aquí y otra acá. En este caso me indica 2 del número 4, serían 2 arriba y 2 abajo. Y así de sencillo se puede interpretar este plano de losas. Ya nada más vamos a ver por acá algún detalle que vi. Ok, este arquitecto propuso en la losa un detalle de una viga IPR, pero no sería una viga IPR cargadora, sería una viga estética de vista. Entonces aquí nos está dando instrucciones de cómo se anclaría con 2 anclas de media pulgada soldadas a la IPR a cada 60 centímetros. Y aquí nos da la indicación del tipo de IPR, que es una de 8 pulgadas por 4 pulgadas, y su peso. Muy bien, amigos, esperemos que no se nos haya pasado nada. Se fue muy largo el video, pero pues es importante aprender. Ya vimos paquetes de aligerantes, medidas de los paquetes, anchos de las nervaduras, tipos de las nervaduras, temperatura, carga, vigas, por qué se ponen las vigas. Generalmente las vigas van en lugares donde no hay muros que soporten su peso para ayudar a cargar a la losa. Muy bien, amigos, esperemos que les haya gustado el video. Si es así, regálanos un like. Si crees que el video le puede ayudar a alguien más, compártelo y nos vemos en la próxima.